Deja de fingir, Gab. Levántate y deja de arruinar la barbacoa familiar. La voz de mi suegro, Robert, resonó en el patio mientras yo yacía inmóvil en el cemento, sintiendo un vacío aterrador donde deberían estar mis piernas. La sangre brotaba de mi cabeza, formando un pequeño charco junto a mi cara, pero todo lo que recibía eran miradas de irritación y desprecio. Él siempre ha sido muy dramático, murmuró mi suegra, Janet, sacudiendo la cabeza con disgusto. Típico de Gab, siempre buscando llamar la atención. Acababa de cumplir 27 años la semana pasada. Me llamo Gab Morrison, soy ingeniero civil, y hasta hace 5 minutos, era un hombre sano que acababa de resbalar en una superficie deliberadamente engrasada por el hombre que debería respetarme como yerno. ¿Lo peor de todo? Mis propios padres estaban allí, observando mi sufrimiento, y decidieron creer en las palabras de mi suegro en lugar de mis gritos desesperados pidiendo ayuda. Hijo, estás exagerando, dijo mi padre, Donald, acercándose con esa expresión que conocía desde niño, la misma que usaba cuando creía que estaba mintiendo sobre mis malas notas en el colegio. Robert solo ha puesto un poco de aceite en la terraza para protegerla. No es para tanto. Intenté mover las piernas, cualquier cosa, pero era como si ellas simplemente ya no existieran. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que no podía sentir nada por debajo de la cintura. Ni dolor, ni presión, ni temperatura. Absolutamente nada. Por favor, supliqué, con la voz más débil de lo que esperaba. Algo va muy mal. No puedo sentir mis piernas. No puedo moverlas. Por favor, llamen a una ambulancia. Robert soltó una carcajada cruel, el mismo sonido que había aprendido a temer durante los 3 años de matrimonio con su hija, Michelle. ¿Una ambulancia? ¿Por un resbalón? ¡Qué vergüenza, muchacho! En mi época, un hombre que se preciaba no lloraba por cualquier cosa. Michelle, mi esposa, estaba parada a unos metros de distancia, claramente dividida entre apoyarme y evitar confrontar a su padre. Podía ver la confusión en sus ojos, pero también el miedo a desafiar la autoridad familiar que dominaba nuestra vida desde que nos casamos. Quizás se ha golpeado la cabeza y está un poco confuso, sugirió mi madre, Patricia, con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando quería minimizar las situaciones. Ya sabes cómo se pone cuando está nervioso. El patio estaba lleno de parientes y amigos de la familia, unas 15 personas que habían venido a la tradicional barbacoa dominical en casa de los Hendricks. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad e irritación, como si fuera un mal actor intentando robar el protagonismo en una obra bien ensayada. Lo que no sabían era que Robert había pasado los últimos meses planeando pequeñas bromas conmigo, siempre disfrazadas de accidentes. El clavo que apareció misteriosamente en la rueda de mi coche la semana pasada. La fuga en la tubería del baño que él arregló, y acabó inundando mi despacho en casa. La comida en mal estado que él insistió en que estaba buena cuando me la ofreció durante la última cena familiar. Cada incidente parecía aislado, pero yo había empezado a notar un patrón. Robert no me quería en la familia y estaba decidido a humillarme hasta que renunciara al matrimonio con Michelle. Solo que esta vez, su broma, había cruzado una línea que no se podía deshacer. Gab, tienes que dejar este teatro, dijo Michelle finalmente, con voz cargada de vergüenza. Mi padre no haría nada para hacerte daño a propósito. Solo fue un accidente tonto. Mientras luchaba por mantener la conciencia, sintiendo oleadas de náuseas y mareos que indicaban algo muy grave, solo una persona en el patio parecía genuinamente preocupada. Era Joss, el vecino de al lado, que se había acercado después de oír el ruido de mi caída. Chicos, dijo el vacilante, quizás deberían llevarlo al hospital. No tiene muy buen color. Pero incluso Joss se cayó rápidamente ante las miradas de desaprobación de la familia. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había instalado discretamente una pequeña cámara de seguridad en el patio la semana anterior, después de sospechar de las bromas de Robert. Una cámara que había capturado cada segundo de la aplicación deliberada del aceite en la terraza, cada palabra de su confesión a sus amigos sobre cómo iba a dar una lección a su yerno presumido. Si alguna vez has pasado por la experiencia de que las personas que deberían protegerte ignoren tu dolor, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia de traición familiar apenas está comenzando. Y cuando llegaron los resultados de la resonancia magnética, mostrando exactamente lo que Robert había causado con su broma inocente, la palabra criminal adquiriría un significado completamente nuevo en la familia Hendricks. El dolor en mi cabeza se intensificaba y las oleadas de náuseas se producían a intervalos cada vez más cortos. Podía sentir algo caliente corriendo detrás de mi oreja,
probablemente sangre de donde me había golpeado contra el cemento. Pero lo que más me aterrorizaba era el vacío absoluto donde deberían estar mis piernas. Robert, ¿no deberías al menos ayudarlo a levantarse?, preguntó Joss de nuevo, con una voz cargada de preocupación genuina que contrastaba drásticamente con la indiferencia de todos los demás. Mi suegro soltó otra carcajada, esa que yo había aprendido a reconocer como el presagio de la humillación. Robert Hendricks era un hombre de 58 años, exsargento del ejército que nunca había superado el hecho de haber sido expulsado por problemas de conducta, eufemismo militar para lo que los civiles llamarían tendencias sádicas. Joss, mi querido vecino, dijo Robert, golpeando al hombre en el hombro con excesiva fuerza, tú no conoces a Gab como nosotros. Él siempre ha sido muy sensible. En la universidad, se desmayó durante su primera presentación de ingeniería. Michelle nos lo contó. Yo recordaba esa historia distorsionada. Había tenido un ataque de ansiedad durante una presentación importante porque estaba de luto. Mi abuelo había fallecido la semana anterior. Pero en la versión de Robert, yo solo era débil y dramático. Papá, tal vez él realmente se haya lastimado, dijo Michelle vacilante, acercándose finalmente. Ella se arrodilló a mi lado, pero evitó tocarme, como si mi condición fuera contagiosa. Gab, ¿puedes mover los dedos de los pies? Lo intenté con todas mis fuerzas, concentrándome intensamente en mis pies. Nada. Era como tratar de mover un miembro que simplemente ya no existía. No, respondí, con la voz más débil de lo que pretendía. Michelle, por favor, no siento nada por debajo de la cintura. Esto no es normal. Algo va muy mal. Mi suegra, Janet, apareció con un vaso de agua helada. Toma, cariño, bebe esto. Quizás solo estés deshidratado. Hoy hace mucho calor. Deshidratado. Como si la deshidratación causara parálisis instantánea. Fue entonces cuando mi padre intervino, y sus palabras me dolieron más que cualquier herida física. Gab, estás avergonzando a tu madre y a mí. Robert es nuestro anfitrión y tú estás montando un escándalo en su jardín por una simple caída. Donald Morrison siempre había sido un hombre que valoraba las apariencias por encima de todo. Gerente de banco durante 30 años, me había criado con la filosofía de que mostrar debilidad era el peor pecado que un hombre podía cometer. Cuando me rompí el brazo a los 12 años jugando al béisbol, me hizo esperar 3 horas antes de ir al hospital porque no quería salir corriendo como un desesperado. Exacto, asintió mi madre, Patricia, ajustándose nerviosamente el collar de perlas que siempre llevaba en las ocasiones especiales. La gente está mirando, Gab. Tienes que controlarte. Miré a mi alrededor y vi que ella tenía razón. Los demás invitados, tíos, primos, amigos de la familia, formaban un semicírculo a mi alrededor, observándome como si fuera un espectáculo de circo. Algunos susurraban entre ellos, otros grababan discretamente con sus teléfonos móviles. Nadie parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. Ya sabéis, dijo Robert, con un tono de falsa nostalgia, esto me recuerda cuando Gab era más pequeño y Michelle empezó a salir con él en el instituto. Él también se desmayó la primera vez que vino a cenar aquí. Janet tuvo que traer los sales aromáticos de la abuela. Más risas entre el público. Yo recordaba aquella noche. Tenía 17 años y estaba enamorado por primera vez. Robert se había pasado toda la cena poniéndome a prueba, haciéndome preguntas sobre mis planes de futuro, mis intenciones con su hija. No me desmayé, solo me puse muy nervioso y me mareé un poco. Pero con el paso de los años, la historia se había distorsionado y contado tantas veces que se había convertido en una leyenda familiar. El yerno débil que se desmaya bajo presión. De hecho, continuó Robert, con los ojos brillantes de malicia, apuesto a que si os contara todas las veces que Gab ha tenido accidentes, aquí en casa, necesitaríamos toda la tarde. Se me heló la sangre. Estaba presumiendo. Delante de toda la familia, prácticamente estaba confesando que los accidentes no eran accidentes. ¿Os acordáis de cuando se le pinchó la rueda del coche justo aquí, en la entrada? ¿O cuando se rompió la tubería del baño de invitados justo el fin de semana que él estaba trabajando en la oficina? Robert se rió, como si estuviera contando chistes inocentes. El niño tiene una suerte terrible, ¿no creéis? Joss frunció el ceño. Espera un momento, Robert. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que Gab atrae los problemas como un imán, le interrumpió rápidamente Robert. Algunas personas nacen así, con mala suerte. Pero yo podía ver en los ojos de Joss que estaba empezando a atar cabos. El aceite en la terraplén no era para
proteger, como Robert había dicho inicialmente. Había sido a propósito. Papá, dijo Michelle, con la voz cargada de una creciente sospecha, ¿no has aplicado aceite en la terraplén esta mañana para proteger la madera? Claro que lo he aplicado, princesa, respondió Robert, pero su expresión había cambiado ligeramente. Mantenimiento regular. Como siempre os enseño. ¿Pero has aplicado aceite en toda la terraza?, preguntó Joss, con un tono más firme. Porque solo veo esa zona concreta donde se resbaló Gab, que brilla de forma diferente al resto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia Robert, quien, por primera vez desde que lo conocía, parecía no tener una respuesta preparada. Joss, tú no entiendes de mantenimiento de cubiertas, dijo él finalmente, pero su voz había perdido la confianza anterior. Solo algunas áreas necesitaban tratamiento hoy. Papá, repitió Michelle, esta vez con más firmeza, muéstrales a todos donde más has aplicado aceite hoy. Robert gesticuló vagamente hacia otras partes de la terraplén, pero incluso desde donde estaba tumbado, podía ver que no había señales de aplicación reciente de aceite en ningún otro sitio. Solo en la zona donde me había resbalado, una franja de aproximadamente 2 metros que, casualmente, era exactamente el camino que tenía que recorrer para salir de la zona de la piscina y volver a entrar en la casa. A mí no me parece mantenimiento, dijo Joss, ahora claramente incómodo. Parece más bien como una broma pesada, terminé la frase, usando toda la fuerza que me quedaba para hablar lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírme. Él aplicó aceite solo donde sabía que yo iba a pasar. Quería que resbalara. Eso es ridículo, explotó Robert, pero su cara se estaba poniendo roja. ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Eres mi nuera. Porque me odias, respondí, y las palabras salieron con una claridad sorprendente a pesar del dolor. Porque nunca has aceptado que tu hija se casara conmigo. Porque llevas 3 años intentando humillarme, sabotearme y hacerme abandonar el matrimonio. Gab, exclamó mi madre, horrorizada. ¿Cómo puedes hacer acusaciones así? Robert es un hombre respetable. Pero Michelle me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de reconocimiento y horror creciente. Dios mío, susurró ella, cubriéndose la boca con las manos. Gab, ¿de verdad crees que? No lo creo, Michelle. Lo sé. Intenté apoyarme en los codos, pero el dolor en la espalda era insoportable. El clavo en mi neumático apareció después de que discrepé con él sobre dónde pasar nuestra luna de miel. La fuga en la tubería ocurrió el fin de semana en que estaba terminando la propuesta para el cliente más importante de mi carrera. La comida en mal estado que él me ofreció la semana pasada tenía un olor extraño que solo yo parecía notar. Estás delirando, dijo mi padre, pero su voz ya no sonaba tan convencida. Y hoy, continué, ignorando el dolor creciente en mi cabeza, solo echó aceite en la zona por donde sabía que iba a pasar. No en toda la terraza. Solo allí. Una trampa perfecta. Robert estaba ahora visiblemente agitado, sudando profusamente a pesar de la fresca brisa de la tarde. Yo solo estaba haciendo mantenimiento preventivo, como siempre. Entonces enséñales a todos el bote de aceite que has usado, dijo Joss, con voz casi de investigador. Y explica por qué solo lo has aplicado en esa zona concreta. Fue en ese momento cuando vi algo en los ojos de Robert que me llenó de una oscura satisfacción, miedo. Por primera vez en 3 años, el hombre que había convertido mi vida en un infierno estaba siendo cuestionado públicamente por sus acciones. Y entonces recordé la cámara que había instalado. La pequeña cámara de seguridad que había escondido entre las hojas del arce, con una vista perfecta de toda la zona de la terraza. La misma cámara que había captado a Robert aplicando aceite deliberadamente solo en la zona por donde yo iba a pasar, mientras le explicaba a su amigo Tom exactamente cómo iba a dar una lección a su arrogante yerno. Mientras la familia seguía discutiendo mi estado y las acusaciones que había hecho, cerré los ojos y sonreí para mis adentros. Ellos aún no lo sabían, pero todas las pruebas que necesitaba ya estaban grabadas y sincronizadas automáticamente con mi cuenta en la nube. Robert Hendricks acababa de cometer el error que convertiría su cruel broma en prueba criminal. Y cuando consiguiera acceso a un hospital y a Internet, toda su arrogancia de décadas se convertiría en el arma de su propia destrucción. Pero primero, tenía que sobrevivir a la negligencia médica de mi propia familia, que seguía insistiendo en tratar una lesión espinal como una rabieta teatral. La batalla real apenas estaba comenzando, y Robert no tenía idea de lo preparado que estaba para ella.
La discusión sobre el aceite en la terraplén se interrumpió abruptamente cuando sentí una violenta oleada de náuseas que me golpeó. Giré la cabeza hacia un lado y vomité sobre el concreto. El líquido salió con un tono amarillento que me alarmó de inmediato. Ahora está haciendo drama incluso con el vómito, murmuró mi suegra Janet, frunciendo la nariz con disgusto. Probablemente bebió demasiado antes de llegar aquí. No he bebido nada, logré decir débilmente, limpiándome la boca con la manga de la camisa. Por favor, algo va muy mal. Tengo que ir al hospital. Jo se arrodilló a mi lado, ignorando por completo las miradas de desaprobación de la familia. Gab, ¿puedes sentir si te aprieto el tobillo? Me presionó el pie derecho con suficiente fuerza como para que cualquier persona normal gritara de dolor. Nada. Absolutamente nada. Chicos, dijo Joss, con un tono de verdadera urgencia en la voz, esto no es normal. Él realmente no siente nada. Podría ser una lesión en la columna. Joss, tú no eres médico, replicó Robert, pero su voz había perdido gran parte de la arrogancia anterior. Solo se golpeó la espalda. La gente se golpea la espalda todos los días. Fue entonces cuando Michelle se interpuso entre su padre y Joss, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Papá, ¿puedes mostrarnos exactamente dónde le has puesto aceite hoy? Joss tiene razón. Solo esa zona en concreto está diferente. Michelle, estás cuestionando a tu propio padre, estalló Robert, con la cara roja. Por culpa de ese. ¿Por este qué, papá? Preguntó Michelle, alzando la voz. ¿Por mi marido, que está claramente herido? ¿Por el hombre al que amo y al que tú nunca has aceptado? La revelación quedó suspendida en el aire como un humo tóxico. Por primera vez en 3 años de matrimonio, Michelle estaba confrontando públicamente el comportamiento de su padre hacia mí. Hija, intervino mi suegra Janet, te estás dejando llevar por la histeria del momento. Tu padre nunca haría nada para herir a alguien a propósito. Entonces, ¿por qué? Dijo Joss, ahora examinando el suelo con más atención, ¿hay huellas en el aceite que indican que alguien ha caminado deliberadamente por esa zona? ¿Y por qué esas huellas tienen el mismo patrón que las suelas de las botas de Robert? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los demás invitados, que hasta entonces se habían mantenido al margen como meros espectadores, comenzaron a acercarse para ver lo que Joss había descubierto. Eso no prueba nada, dijo finalmente mi padre Donald, pero su voz ya no sonaba convincente. Las huellas pueden tener varias explicaciones. Mientras discutían las pruebas físicas, mi estado se deterioraba rápidamente. El dolor de cabeza se había convertido en una presión constante e intensa. Mi visión comenzaba a nublarse y sentía oleadas alternas de calor y frío que indicaban que mi cuerpo estaba entrando en shock. Por favor, supliqué una vez más, con la voz cada vez más débil. No importa cómo haya sucedido. Necesito ayuda médica ahora. En ese momento, una nueva voz cortó la discusión como una navaja. Ya llamé a una ambulancia. Todos se volvieron para mirar a Tom, el amigo de Robert que había presenciado la aplicación del aceite más temprano. Él estaba parado en el borde del patio, con el celular en la mano y una expresión grave en el rostro. «Tom», gritó Robert, claramente traicionado. «¿Por qué has hecho eso?» «Porque, Robert», respondió Tom, con una voz cargada de autoridad moral que silenció todo el patio, «te escuché explicar exactamente cómo ibas a dar una lección a tu yerno mientras le aplicabas ese aceite. Y ahora estoy viendo las consecuencias». La confesión de Tom fue como una bomba que explotó en medio de la reunión familiar. Las caras se volvieron hacia Robert con expresiones de conmoción, horror y, finalmente, comprensión. Él dijo que iba a hacer que el niño resbalara y se hacía el listo en la piscina, continuó Tom, aparentemente aliviado por haber contado finalmente la verdad. Dijo que sería divertido ver al yerno arrogante mojarse todo. Michelle se cubrió la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, dime que no es verdad. Dime que no lo hiciste a propósito». Robert abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, claramente desesperado por encontrar una explicación que pudiera salvar su reputación. Pero no había palabras que pudieran deshacer lo que Tom había revelado. Fue en ese momento, mientras observaba la creciente desesperación en los ojos del hombre que había convertido mi vida en un infierno, que algo cambió fundamentalmente dentro de mí. El dolor físico era insoportable. La traición de la familia era devastadora, pero de repente sentí una claridad cristalina sobre lo que tenía que pasar. Robert Hendricks había cruzado una línea que no se podía volver atrás.
Y yo tenía pruebas que él ni siquiera imaginaba que existían. Michelle, dije, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí mismo, cuando salga del hospital, tenemos que hablar. De muchas cosas. Mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban en la distancia, cerré los ojos y sonreí para mis adentros. No solo porque la ayuda médica por fin estaba llegando, sino porque acababa de descubrir algo sobre mí mismo. No era solo una víctima de las circunstancias. Era alguien que documentaba meticulosamente las pruebas, alguien que instalaba cámaras de seguridad, alguien que sabía exactamente cómo convertir la arrogancia de un hombre cruel en el arma de su propia destrucción. La ambulancia estaba llegando para salvarme la vida. Pero mi cámara secreta ya había capturado todo lo que necesitaba para destruir la de Robert. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y él no tenía ni idea de lo preparado que estaba yo para ganarla. Los 3 días siguientes en el Massachusetts General Hospital fueron un torbellino de exámenes, cirugías y la devastadora realidad de mi diagnóstico. Lesión completa de la médula espinal a la altura de la segunda vértebra lumbar. Parálisis permanente de las piernas. Pero mientras los médicos me explicaban sobre sillas de ruedas y fisioterapia, mi mente estaba enfocada en algo completamente diferente, la pequeña cámara de seguridad que seguía grabando en el patio de los Hendricks. Doctor Martínez, le pregunté durante una de las visitas médicas, necesito saberlo, mi lesión se podría haber evitado si hubiera recibido atención médica inmediata. El neurocirujano frunció el ceño mientras consultaba mis exámenes. Gab, la lesión inicial fue grave debido al impacto. Pero la inflamación que causó daños adicionales. Sí, si te hubieran inmovilizado y medicado en las primeras 2 horas, probablemente habríamos preservado más función neurológica. 20 minutos. 20 minutos de negligencia familiar habían convertido una lesión parcial en una parálisis permanente. Doctor, ¿podría documentar esto oficialmente? ¿Para mis registros personales? Él asintió, sin sospechar que estaba proporcionando una de las piezas más importantes del rompecabezas legal que estaba armando. Michelle lo visitaba a diario, pero nuestras conversaciones eran tensas y superficiales. Ella evitaba mencionar a su padre, y yo aún no estaba listo para revelar todo lo que sabía. Pero la 4ª noche, cuando ella finalmente sacó el tema, dejé caer la primera pista. Gab, mi padre está devastado, dijo, agarrándome la mano. Él jura que fue un accidente. Que echó aceite en toda la terraza, no solo donde te resbalaste. Michelle, respondí con calma, ¿has comprobado tú misma si había aceite en otras zonas? Ella se quedó callada durante un largo rato. Joss lo comprobó al día siguiente. No había rastro de aceite en ningún sitio, excepto donde te caíste. ¿Y eso no te molesta? Quizás mi padre se confundió al aplicarlo. Es mayor y a veces se le olvidan los detalles. Podía ver que se aferraba a cualquier explicación que absolviera a Robert. Pero sus dudas estaban creciendo, y eso era parte de mi plan. Esa misma noche, utilicé mi portátil para acceder de forma remota a la cámara que había instalado. Lo que vi me llenó de una satisfacción siniestra que nunca antes había experimentado. La grabación era nítida. Robert aplicando aceite deliberadamente solo en una zona específica de la terraza. Él hablando con Tom sobre cómo iba a dar una lección a su yerno arrogante. Él probando la superficie con el pie para asegurarse de que estaba lo suficientemente resbaladiza. Y luego, el momento más incriminatorio de todos, Robert riéndose mientras le explicaba a Tom que probablemente me daría un chapuzón en la piscina, y aprendería a no meterme en los asuntos de la familia. Descargué todos los archivos en 3 dispositivos diferentes y creé copias de seguridad en la nube. Luego llamé a Michael Brennan, un abogado especializado en lesiones personales que había encontrado en Internet. Michael, necesito una consulta urgente. Tengo pruebas en video de alguien creando deliberadamente una situación peligrosa que ha provocado mi parálisis permanente. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Gab, si tienes lo que describes, no estamos hablando solo de negligencia. Esto podría ser intento de agresión física. Es exactamente lo que estoy pensando. Puedes enviarme las pruebas para analizarlas. Ya están en camino a tu correo electrónico. Mientras esperaba la respuesta de Michael, comencé la segunda fase de mi plan, recopilar toda la documentación médica. Solicité copias de todos los exámenes, informes médicos y declaraciones de los paramédicos que me atendieron. Cada documento probaba la gravedad de la lesión y cómo la demora en la atención había empeorado mi pronóstico. También conseguí los contactos de Joss y Tom a través de Michelle, sin despertar sospechas.
Joss aceptó inmediatamente proporcionar una declaración jurada sobre las pruebas físicas que encontró en la terraza. Tom, inicialmente reacio, cambió de opinión cuando le expliqué que su cooperación podría evitar que él fuera considerado cómplice. Tom, tú presenciaste la confesión de Robert de que había tendido la trampa deliberadamente. Si no cooperas voluntariamente, puedes ser citado como testigo. Y si descubren que lo sabías y no lo denunciaste, puedes ser considerado cómplice antes del hecho. 24 horas después, Tom había proporcionado una declaración detallada de todo lo que había presenciado, incluyendo las palabras exactas de Robert sobre darme una lección. Michael llamó el viernes con noticias que superaron mis expectativas más optimistas. Gab, he revisado tus pruebas con nuestro equipo. No solo tenemos un caso sólido de agresión intencionada, sino también pruebas de un patrón de comportamiento hostil. Has mencionado otros accidentes anteriores. Varios. Un clavo en la rueda, un pinchazo programado, comida en mal estado. Siempre disimulados como coincidencias. Eso establece premeditación e intención maliciosa. Estamos hablando de daños punitivos sustanciales, además de una indemnización por lesiones. Mientras construía mi caso legal, Robert se comportaba exactamente como había previsto. Michelle me dijo que él estaba minimizando el incidente ante todos los familiares, describiéndolo como un accidente tonto, que yo estaba dramatizando para llamar la atención y conseguir dinero. Él incluso sugirió que podrías estar fingiendo la parálisis, me dijo Michelle vacilante. Dijo que conoce a veteranos que fingían lesiones para obtener beneficios. Su arrogancia era impresionante. A pesar de las pruebas físicas contradictorias y los testigos que cuestionaban su versión, Robert mantenía la narrativa de que era víctima de acusaciones injustas. Pero su exceso de confianza estaba a punto de convertirse en su perdición. El lunes siguiente, Michael no solo presentaría una demanda civil por daños y perjuicios, sino que también proporcionaría todas las pruebas a la fiscalía para un posible proceso penal. Robert Hendricks había pasado décadas creyendo que su posición como patriarca de la familia lo hacía intocable, que su palabra tenía más peso que cualquier prueba en contra, que yo era solo un yerno débil que aceptaría cualquier humillación en silencio. Si alguna vez has tenido que luchar contra alguien que utiliza su posición familiar para escapar de las consecuencias de sus actos, suscríbete al canal porque esta historia está a punto de demostrar que nadie está por encima de la ley. Mientras Robert seguía difundiendo su versión distorsionada de los hechos a cualquiera que quisiera escucharla, yo estaba construyendo en silencio un caso que convertiría su arrogancia en una prueba más de su malicia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y él no tenía ni idea de que ya había perdido en el momento en que subestimó mi capacidad para documentar y demostrar la verdad. El lunes por la mañana, cuando el alguacil llamara a su puerta con los documentos de la citación, Robert Hendricks descubriría que 3 años de bromas crueles tenían, por fin, consecuencias que ni su posición familiar ni su arrogancia militar podrían protegerlo. Y la grabación que capturó cada palabra de su confesión garantizaría que no hubiera forma de negar, minimizar o distorsionar lo que realmente sucedió en esa terraza aceitada. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, el alguacil llamó a la puerta de la casa de los Hendricks. Yo estaba en mi habitación del hospital, conectado por videoconferencia con Michael, observando a través de las cámaras de seguridad del vecindario a las que Joss me había cedido amablemente el acceso. «Señor Robert Hendricks», preguntó el alguacil, un hombre robusto de mediana edad con una carpeta bajo el brazo. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa?», respondió Robert, todavía en bata, claramente molesto por haber sido despertado tan temprano. Se le cita para una demanda civil por agresión intencionada y daños con lesiones corporales permanentes. Además, la Fiscalía del Estado de Massachusetts ha solicitado que comparezca para ser interrogado en relación con posibles cargos penales. Sonreí desde mi cama de hospital mientras observaba cómo la expresión de Robert pasaba de la irritación a la confusión y luego a un pánico mal disimulado. «Esto es ridículo», gritó, cogiendo los papeles con manos temblorosas. «Fue un accidente. Mi yerno resbaló en la terraza». «Señor, yo solo soy responsable de la entrega. Tiene que firmar aquí para confirmar la recepción». 40 minutos después, sonó mi teléfono. Era Michelle, histérica. «Gab, ¿qué está pasando? Mi padre dice que le estás demandando. No puede ser verdad». «Michelle», respondí con calma, «tu padre creó deliberadamente una situación peligrosa que me provocó una parálisis permanente. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas?» «Fue un accidente. Tengo un video en el que se ve a tu padre echando aceite solo en la zona por donde sabía que iba a pasar,
mientras le explicaba a Tom cómo iba a dar una lección a su yerno arrogante. El silencio al otro lado de la línea duró casi un minuto entero. Tú has grabado a mi padre. Instalé una cámara de seguridad después de los otros accidentes. El del neumático, la fuga programada, la comida en mal estado. Sabía que algo peor estaba por venir. No puedo creer que hayas hecho eso. Espiar a mi familia. Tu familia me ha mandado al hospital, Michelle. Tu padre me ha dejado parapléjico como si fuera una broma cruel. El martes, las cosas empezaron a acelerarse. Michael me llamó con una novedad que superó mis expectativas. Gab, el fiscal está interesado en ofrecer un acuerdo a tu suegro. 2 años de cárcel más 5 de libertad condicional a cambio de una confesión de culpabilidad por agresión en segundo grado. ¿Y si él se niega? Iremos a juicio. Con las pruebas que tenemos, él puede recibir hasta 10 años por agresión en primer grado con agravantes. 2 horas más tarde, recibí una llamada inesperada. Era Robert. Gab, tenemos que hablar. De hombre a hombre. Te escucho. Mira, quizá me pasé con la broma. No quería que te hiciera tanto daño. ¿Podemos resolver esto fuera de los tribunales? Su audacia era impresionante. Incluso ahora, con pruebas abrumadoras en su contra, seguía intentando minimizar lo que había hecho. Robert, me dejaste parapléjico. Y luego te reíste mientras yo te suplicaba que llamaras a una ambulancia. No me reía. Estaba nervioso. A veces me río cuando estoy nervioso. He grabado cómo le explicabas a Tom cómo ibas a humillarme. Palabra por palabra. Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. ¿Cuánto quieres? Perdón. Dinero. ¿Cuánto quieres para olvidar todo este asunto? Robert, no se trata de dinero. Se trata de las consecuencias. Has pasado 3 años saboteándome, humillándome, intentando destruir mi matrimonio. Y ahora me has dejado herido de por vida. Tienes que responder por ello. Escucha, tú, comenzó él, dejando finalmente caer la máscara de civilidad. Siempre has sido un débil. Mi hija se merecía algo mejor que un ingeniero engreído que ni siquiera puede. Cuidado, le interrumpí. Esta llamada está siendo grabada con su permiso verbal, y acaba de admitir que lleva años sintiendo animadversión hacia mí. Se oyó el clic de la línea al cortarse. El miércoles, Michael me llamó con la noticia que estaba esperando. Robert rechazó el acuerdo. Irá a juicio. Pero hay algo más. Hemos descubierto que él tiene antecedentes de comportamiento agresivo en el ejército. Fue expulsado por incidentes de disciplina excesiva con sus subordinados. Eso refuerza nuestro caso. Establece un patrón de comportamiento abusivo. Y hay más. Michelle nos ha buscado. Ella quiere testificar a tu favor. Eso me sorprendió por completo. ¿Michelle? Va a testificar contra su propio padre. Dijo que revisó todas sus acusaciones sobre los accidentes anteriores y se dio cuenta de que usted tenía razón. El clavo en la rueda, la fuga, la comida en mal estado. Recordó detalles que no tenían sentido en ese momento. El jueves recibí la llamada que lo cambió todo. Gab, soy Tom. Tengo que contarte algo. Robert me llamó ayer y me ofreció $5,000 para que cambiara mi versión de la historia. ¿Él intentó sobornarte? Sí. Y grabé la llamada. Dijo que si decía que no había entendido bien lo que él dijo sobre el aceite, pagaría mis facturas de la tarjeta de crédito. Intento de soborno de un testigo. Otra acusación criminal más que añadir a la lista. Tom, ¿vas a entregar esa grabación a la policía? Ya lo he hecho. Y hay más. Él me ha contado sin querer que intentó borrar algunos mensajes de texto que envió a otros amigos sobre ti. Mensajes en los que te insultaba y hablaba de enseñarte el respeto que te merecías. El viernes, una semana después de ser citado, Robert hizo la llamada que llevaba días esperando. Gab, acepto el acuerdo. 2 años de cárcel. Demasiado tarde, Robert. El plazo para el acuerdo venció ayer. Y después del intento de soborno de Tom, el fiscal retiró la oferta. No puedes hacerme esto. Soy un veterano. Tengo una reputación en la comunidad. Deberías haberlo pensado antes de dejarme parapléjico como si fuera una broma. Le diré a todo el mundo que eres un manipulador. Que lo planeaste todo. Haz lo que quieras. La grabación de esta llamada, al igual que todas las demás pruebas,
estará disponible en el juicio. Lo que Robert no sabía era que, mientras él intentaba frenéticamente reparar el daño, yo había descubierto algo aún más devastador. A través de Michelle, supe que él había hecho comentarios similares sobre otros yernos de amigos de la familia. No era solo un caso aislado de animadversión hacia mí, era un patrón de comportamiento de alguien que veía humillar a sus yernos como un derecho patriarcal. Cuando compartí esta información con Michael, él sonrió por primera vez desde que lo conocí. Gab, esto ya no se trata solo de tus lesiones. Estamos hablando de un depredador en serie que utiliza su posición familiar para abusar de personas vulnerables. El jurado verá exactamente quién es Robert Hendricks en realidad. Mientras observaba mi nueva realidad a través de la ventana del hospital, una silla de ruedas, barras de apoyo, un futuro completamente diferente al que había planeado, sentí algo que no esperaba: paz. Robert había subestimado no solo mi capacidad para documentar pruebas, sino también mi determinación para garantizar que sus acciones tuvieran consecuencias reales. Su arrogancia militar y su posición de patriarca familiar no podrían protegerlo de la verdad grabada en alta definición. La verdadera ironía era que, al intentar humillarme permanentemente, él me había dado la oportunidad de exponer décadas de comportamiento abusivo que otros yernos habían sufrido en silencio. Y cuando se anunciara la sentencia, Robert Hendricks descubriría que no todas las guerras se ganan con la fuerza bruta. Algunas requieren paciencia, planificación y la sabiduría de dejar que el enemigo se destruya con su propia arrogancia. 18 meses después, Robert Hendricks estaba sentado en una celda de la prisión estatal, cumpliendo una condena de 8 años por agresión con agravantes, intento de soborno de testigos y obstrucción a la justicia. El jurado solo había deliberado 3 horas. Las pruebas en video eran tan claras, tan irrefutables, que ni siquiera el abogado más caro que el dinero de la jubilación de Robert podía pagar logró crear una defensa creíble. Durante el juicio, fui testigo de algo que nunca imaginé ver: Robert llorando en público cuando se leyó el veredicto. El hombre que había pasado décadas utilizando su posición de autoridad para humillar a otros finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Pero la verdadera satisfacción llegó después, cuando descubrí que otros 5 yernos de amigos de la familia se habían presentado con historias similares de accidentes orquestados por sus suegros, inspirados en el ejemplo de Robert. Mi evidencia había abierto las compuertas para una investigación más amplia sobre el abuso familiar sistemático disfrazado de tradiciones patriarcales. Michelle y yo nos divorciamos, pero de forma amistosa. Ella finalmente comprendió que defender el comportamiento tóxico de su padre había sido su forma de sobrevivir en una familia disfuncional. Durante la terapia de pareja, antes de la separación, ella me pidió perdón no solo por no apoyarme cuando lo necesitaba, sino por permitir que su lealtad familiar cegara su capacidad de ver la verdad. Gab, me dijo en nuestra última sesión, tú me has salvado tanto como a ti mismo. Si no hubieras desenmascarado a mi padre, habría pasado toda mi vida perpetuando el mismo patrón con nuestros hijos. A mis padres les llevó más tiempo procesar su complicidad en la negligencia médica que agravó mi lesión. Pero cuando los médicos les explicaron en detalle cómo esos 20 minutos de retraso habían convertido una lesión parcial en una parálisis permanente, algo se rompió dentro de ellos. Mi padre Donald vendió su participación en el banco y se hizo voluntario en una organización que ofrece primeros auxilios a personas con discapacidad. Mi madre, Patricia, comenzó a asistir a grupos de apoyo para familias que lidian con lesiones medulares. Hijo, me dijo mi padre hace 6 meses, pasé 63 años creyendo que admitir un error era un signo de debilidad. Ahora veo que ignorar la verdad es lo que me ha convertido en un hombre débil. En cuanto a mí, descubrí algo extraordinario entre los restos de mi antigua vida, una fuerza que nunca supe que tenía. La indemnización de la demanda civil, $3.200.000, me permitió abrir una empresa de consultoría en accesibilidad arquitectónica. Utilizo mi experiencia como ingeniero y mi nueva perspectiva como usuario de silla de ruedas para ayudar a otros a crear espacios verdaderamente inclusivos. La semana pasada, recibí un premio de la Asociación de Ingenieros de Massachusetts por el diseño de un complejo residencial que ha revolucionado los estándares de accesibilidad en el estado. Mientras recibía el reconocimiento, pensé en Robert viendo las noticias de su encarcelamiento. La ironía era perfecta. Su intento de humillarme me había convertido en alguien que ahora ayudaba a miles de personas a vivir con dignidad e independencia. Joss, el vecino que fue el primero en cuestionar la versión de Robert, se convirtió en mi mejor amigo y socio en la empresa. Tom, que proporcionó pruebas cruciales, trabaja con nosotros desarrollando protocolos de seguridad. Todos hemos aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Hace 2 semanas, recibí una carta inesperada.
Era de Robert, escrita desde la cárcel. 2 páginas de disculpas sinceras, explicando cómo la terapia obligatoria le había abierto los ojos a décadas de comportamiento abusivo. Asumía toda la responsabilidad y expresaba su gratitud por haber sacado a la luz la verdad antes de que causara más daño. Me has salvado de mí mismo, escribió. Y has salvado a otras familias del hombre que era. No respondí a la carta, pero la guardé. No como un trofeo de victoria, sino como un recordatorio de que incluso las personas más tóxicas pueden cambiar cuando se enfrentan a las consecuencias reales de sus actos. Hoy, 3 años después de aquella fatídica barbacoa, tengo una vida que nunca imaginé posible. Vivo en una casa adaptada con vistas al lago, conduzco un coche modificado que me da total libertad y he creado una empresa que transforma la vida de las personas cada día. La parálisis no ha desaparecido, sigo usando una silla de ruedas y sigo enfrentándome a retos diarios que las personas que pueden caminar no pueden imaginar. Pero he descubierto que nuestra fuerza no proviene de la ausencia de limitaciones, sino de la negativa a permitir que esas limitaciones definan nuestro valor. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que ha utilizado su posición de autoridad para abusar de su poder, si alguna vez has visto cómo tu dolor ha sido ignorado por personas que deberían protegerte, debes saber que la verdad siempre sale a la luz. Tu voz importa, tu experiencia es válida y hay personas que creerán en ti cuando encuentres el valor para hablar. Suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han convertido la traición en triunfo, y recuerda, a veces, los peores momentos de nuestra vida se convierten en el comienzo de nuestras mayores victorias. Robert intentó destrozarme con una broma cruel. En cambio, me ayudó a descubrir que era inquebrantable.